la ocasión en que Pablo está orando a Dios por el problema físico que él tenía, ¿se acuerda? Y dice la Escritura que él oró a Dios y clamó y oró. ¿Cuántas veces, hermanos? Estuvo orando por años y años para que Dios le sanara. No, dice que oró simplemente ¿cuántas veces? 3 veces. Y él entendió que había sido suficiente para saber que simplemente Dios no lo iba a ¿qué? A sanar. Su enfermedad iba a estar allí. Y es más, fue el propio Señor que le dijo, bástate de mi gracia, o bástate mi gracia. Le enseñó eso, le enseñó que el poder de Dios se manifiesta específicamente o de manera especial en la debilidad de ¿quiénes, hermanos? De nosotros, en nuestras debilidades. Y entonces, hermanos, yo sé que hay muchas mujeres especialmente, porque hay una estadística muy clara en las iglesias. La mayor población de las iglesias son ¿qué, hermanos? Mujeres. Y con tristeza, hermanos, son mujeres sin ¿qué, hermanos? Sin su esposo. El esposo no está. O si tienen esposo, el marido ¿qué? No viene. No está. Y la iglesia ora por las mujeres de su iglesia, o cada mujer de la iglesia. Y se ora también por ¿qué, hermanos? Por el esposo. Y quizá pasan algunos años, hermanos, y el esposo ¿qué, hermanos? No viene. Y yo diría, no vamos a echarle la culpa a la hermana. ¿La hermana tiene la culpa que el esposo no cambie, hermanos? No. No. Usted no va a cambiar a su esposo. Tenemos que entender eso. El problema es que usted, hermano o hermana, mejor dicho, refiriéndome a las hermanas, su esposo vive de manera infeliz. Y lo digo infeliz, ¿por qué, hermanos? Porque él no vive de el gozo y de la plenitud de ¿quién, hermanos? De Cristo. Entonces él, al alejarse de Dios, está viviendo un momento o un tiempo de su vida alejado de Dios. Y alejado de Dios, hermanos, las cosas no son las mejores cosas. Yo digo que son los tiempos más difíciles. Pero el problema, hermanos, no es que él esté viviendo un tiempo de infelicidad. El problema es que su infelicidad no la lleve a usted a vivir ¿en qué, hermanos? En infelicidad. ¿No? Entonces el problema es que usted no es que no sepa lidiar con el infeliz de su marido. No lo debo decir así, no lo voy a decir así. Sino más bien que usted no ha aprendido a lidiar con la infelicidad ¿de quién? De su marido. Usted tiene que aprender a que si él vive infelizmente porque está apartado de Dios, esto no tiene que afectar su gozo de estar en Cristo. ¿Me explico? No debe de afectarle. Porque si es así, hermanos o hermanas, pues entonces estamos siendo como el mundo. Caemos, hermanos, y el efecto de la salvación y el efecto de tener a Cristo no está teniendo ningún, ¿qué, hermanos? Ningún sentido, porque termino siendo la misma mujer infeliz por tener un esposo infeliz. ¿Me explico? Y esto está mal. Entonces, usted quiere amar a Dios. Usted lee su Biblia o se compra su Biblia. Y usted puede tener no una Biblia, puede tener quizá muchas Biblias que ha comprado, adquirido, y las tiene en casa y las tiene quizá una en el trabajo, una en otro lado, una que carga de bolsa, otra para su cama, ¿no? Y tiene Biblias en el comedor quizá. Hay personas que a la entrada de su casa tienen una Biblia abierta y no le cambian la hoja y la pobre hoja ya está más amarilla que un riñón con hepatitis, ¿no? Entonces, hermanos, no hay ningún efecto de tener una Biblia abierta en casa, ¿o sí, hermano? No es que se desprenda santidad, no sucede absolutamente nada.
Pero la Biblia entonces no tiene efecto de tener muchas Biblias, una Biblia para el carro, porque la Biblia no es un amuleto, no es un talismán, ¿me explico? Que tenga o que haga algún efecto, hermanos. No es el simple hecho de leer la Biblia, porque es más, usted puede decir, es que sí estoy leyendo mi Biblia, pastor, pero no, hermano, si usted simplemente lee la Biblia, pero no se apropia de la Biblia, entonces, hermanos, usted va a tener una lectura como si estuviera una lectura de una revista o de cualquier otro libro, porque la Biblia no solamente es para leerse, sino para apropiarse de ella. Es más, hermanos, yo diría al revés, es la Biblia la que se apropia de nosotros. ¿Sí? Entonces, es empezar a cambiar. Y tenemos que dejar ciertas costumbres que usted y yo veníamos arrastrando en una vida acostumbrada a muchas cosas, hermanos, de una religión o de muchas creencias, de muchas cosas que arrastramos, hermanos, que se nos enseñaron desde qué, hermanos, desde niños. Y usted vivía con muchas cosas y usted tiene que cambiar ese tipo de costumbres de vida que hacía y que para usted le eran muy, ¿qué, hermanos? Normal, ¿no? Entonces, hermanos, debemos empezar a cambiar todo eso. Tal vez usted viene de una familia en donde le enseñaron que así son todos los hombres. Estoy hablando de las mujeres. ¿Y qué es lo que a muchas mujeres se les enseña, hermanos? Bueno, lo veíamos hace un momento con lo de la República de Congo, ¿no? Pero México no es la excepción, hermanos. México ha vivido generaciones con mujeres que soportan y apapachan a hombres que, hermanos, que maltratan, que abusan sexualmente de sus esposas, ¿o no, hermanos? Abusan sexualmente, que las humillan con golpes o las humillan, ¿cómo, hermanos? Con palabras, las insultan. Y las propias madres de esas mujeres les enseñan y dicen, hija, no te preocupes, tenle paciencia, ¿sí? Aguántate. Y hay muchas mujeres que viven bajo este tipo de condiciones, no una semana, no un mes, viven años en sufrimiento, en humillación, en situaciones bastante, híjole, hermanos. Ellas por pena inclusive no han platicado todo lo que viven. Y vivimos en un país así, con un bagaje de esta manera. Las mujeres, madres, les dicen a sus hijas, todos los hombres ¿qué? Son iguales, entonces no te preocupes, ¿no? Esto es lamentable. Y hasta de forma de broma ocupan términos como que son picaflores y que ya algún día se les acabará ese gusto de estar de aquí y allá y que van a dejar eso y que se le va a quitar lo violento con el tiempo. Y quizá pues ya cuando el Señor tiene ya 90 años que no puede ni moverse, pues ya a lo mejor deja. Pero hermanos, entre más viejitos, a veces más que hermanos, más groseros y toscos son, ¿no? Entonces, hermanos, usted tampoco tiene que tratar de quitarle lo violento a su esposo. Usted tiene que aprender a lidiar con la violencia, que es diferente. Y el punto es que nos enseñaron mal. Entonces, hermanos, nos la pasamos llevándole nuestros problemas a Cristo. Y sí, porque la Biblia dice eso, y pasa un tiempo y nos sorprendemos porque no pasa nada. Y decimos, Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, cambia a mi marido. Y ya han pasado tantos y tantos años y él no, ¿qué? No cambia. ¿Por qué? Y yo diría, ¿por qué, hermanos? Porque el Señor no solo quiere que cambie su marido, sino que cambie ¿quién? Usted. ¿Sí? Que usted aprenda a lidiar con aquello, porque la única, y lo digo entre paréntesis, escuche bien esto, porque creo que es un principio muy importante, la única oportunidad que usted tiene de influenciar a alguien para que cambie es haciendo lo correcto. Es nuestra única oportunidad.
Entonces usted no puede cambiar a nadie, pero tiene la posibilidad de ser de influencia. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando es predicada. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios dice que no vuelve, ¿qué, hermanos? Vacía. ¿Sí? A través del Espíritu Santo, la palabra cobra poder en la vida de nosotros, primeramente, y en la vida de quién, hermanos, de otras personas que están alrededor de quién, de nosotros, cuando nos escuchan, cuando nos ven, cuando nosotros dejamos de contestar de cierta manera, cuando nuestra boca es diferente, cuando nuestros gustos son diferentes, cuando nuestra manera de pensar, de actuar, de responder es diferente. Entonces es la palabra de Dios de que está haciendo un efecto vivificador auténticamente en mi vida, y es la palabra que se está apropiando de mi corazón, de lo que soy, de mi mente, y es la palabra de Dios la que está entonces moviéndome y de una u otra forma está haciendo retimbrar o mover lo que está a mi alrededor. Entonces, usted no puede cambiar a nadie, pero tenemos la oportunidad de influenciar, ¿sí? Influenciar a alguna persona. Eso sí podemos hacerlo, hermano. Entonces, la gente hoy, por desgracia, está acostumbrada a un sistema religioso, hermanos, donde cuando usted tiene un problema y usted acude con un hermano, con un pastor, o con la iglesia, hermanos, malamente hace cosas a medias. Si viene una persona o una mujer platicando alguna circunstancia, alguna problemática, usted simplemente le dice, vamos, deme su nombre y vamos a ¿qué? A orar. ¿Vamos a orar? ¿Y así la vamos a dejar? ¿Solamente vamos a hacer eso y ya? Hermanos, no. Esa mujer no solamente necesita oración, necesita que la iglesia haga algo por ella y que le diga qué es lo que tiene que hacer, que, hermanos, lo correcto. Y lo correcto no es que su marido agarre y que le pegue o le insulte. Eso no podemos permitirlo. Si usted como creyente le dice, aguántate, a pesar de que la ve golpeada, usted está mal, hermano, como creyente. Usted no puede permitir que una mujer sea, ¿qué, hermanos? Humillada y golpeada. Entonces, estamos acostumbrados simplemente a actuar y decirle, vamos a orar por ti. Y a dejar que el pecado de aquel hombre siga sosegando y maltratando a una mujer. Y lo digo, hermanos, porque esto es algo muy común. Algo que es un secreto a qué, hermanos, a voces, ¿no? Y a veces lo justificamos, es que llegó ¿qué? Llegó tomado. O llegó con sus amigos y cuando está con sus amigos se siente muy valentón y es cuando le gusta hablarme de esa manera. Y lo digo para el otro lado, hermanos, porque hoy por hoy las mujeres son igual de ¿qué, hermanos? De violentas y de agresivas. Estoy hablando de la mujer, pero usted sabe que hoy las mujeres son bastante, ¿qué, hermanos? Explosivas, ¿no? No podemos hacer eso. Si hacemos eso, hermanos, ustedes darle una esperanza, pero lejos de decirles que vamos a orar para que Dios lo cambie, hermanos, y usted sigue soportando o sigue viendo que la mujer sigue soportando, hermanos, usted está permitiendo algo que está mal. Y decirle simplemente es darle una mentira disfrazada de una esperanza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Ese hombre es un hombre que está en pecado y un hombre en pecado es un esclavo, ¿o no? ¿Y qué es lo que hace un esclavo, hermanos? Un esclavo está sometido. ¿No tiene voluntad un esclavo, hermano? No tiene voluntad. Él no puede hacer nada, ¿por qué, hermanos? Por sí mismo. Porque él hace lo que, ¿qué? Lo que es su pecado. Esto es igual que un adicto. ¿Un alcohólico puede controlar su adicción, hermanos? No, la adicción lo que lo controla a él.
Eso sucede con un alcohólico, con un drogadicto, sucede con una persona adicta al cigarro, a la nicotina o a cualquier otra cosa, hermanos. Una persona que es viciosa del juego, ¿puede salirse de eso, hermano? No se sale. Cualquier adicción, hermanos, es un pecado. La persona que es violenta genera, ¿qué, hermanos? Violencia y violencia y violencia. Y no, ¿qué, hermanos? No para. La gente que miente. Pensé que iban a levantar las manos. ¿No? La gente que miente una y luego ¿qué? Otra. Y para tapar la mentira, ¿qué hace? Pues otra. ¿Y cómo te sale tanta mentira? ¿Cómo le haces? Porque eres bueno, o sea, como que se te da, ¿no? Porque los jóvenes son los que a veces son medio inexpertos en mentir y le preguntan una cosa y al rato le vuelven a preguntar lo mismo y contestan dos cosas diferentes. Ay, ¿cómo le hiciste? Pues si me dijiste que ibas a estar en tal lado y luego me dijiste que estabas en el otro. No, pues ni se fijó el pobre, ¿no? No saben. Pero bueno, qué lamentable es esto, hermanos, pero es así. Es muy lamentable. Terminamos siendo esclavos del pecado. Amando esa vida de pecado, una vida que no está diseñada por Dios, que no fue diseñada y que nada le agrada a quién, hermanos, a Dios. Tenemos que entonces, ¿qué es lo que se hace con el pecado? El pecado tiene que ser en primer lugar, y si no, pregúntenle a David cuando se acercó aquel hombre, ¿cómo se acuerdan? ¿Quién fue? Cuando se acercó a David después de haber hecho lo que hizo con Betsabé. ¿Quién fue? Natán, ¿no? ¿Sí? Y él le platicó una historia. Y David respondió, hijo, es un hombre es de lo peor y tiene que ser castigado. Y Natán dijo, ahí te hablan. Hoy como que te ensuciaste aquí tantito, ¿no? Así decimos hoy, hermanos. Porque somos buenos para qué, hermanos? Para señalar, para juzgar, para decir. Y lo que no sabemos, hermanos, es que este dedo primero apunta a quién? A nosotros. ¿No? Tengamos cuidado, hermanos. Porque nosotros muchas veces seguimos siendo esclavos del pecado. Y no podemos salir. ¿Un esclavo qué necesita entonces, hermanos? Ser confrontado con su pecado. Y entonces una vez que es confrontado y él reconoce, hermanos, entonces él necesita la verdad que da la palabra para que él sea hecho libre. ¿Sí? La única posibilidad de ayudar para esa persona, hermanos, que no tiene voluntad, es hacer lo correcto. Entonces, si un hombre es esclavo, él es dependiente y la dependencia rompe la voluntad, como lo dije, y por eso puse el ejemplo del drogadicto o de las personas que tienen cualquier adicción, los golpes, el maltrato, el abuso que duele, que lastima. Y sin embargo, hoy por hoy, hermanos, esas mujeres, hoy muchas de ellas siguen, ¿qué, hermanos? Soportando y soportando. Salieron de una casa donde el padre muchas veces o los hermanos la agredían y se van a otra casa donde sigue siendo, ¿qué, hermanos? Agredida. Se va con una ilusión de que se acabe esa violencia en la que vivía y termina en una peor, ¿qué, hermanos? Violencia. Y qué lamentable que muchas madres apapachan a sus hijos que agreden o lastiman a las esposas de ellos. Pues bueno, lo hemos visto en noticias donde madres aún a sus hijos hacen lo que sea, aunque su hijo haya actuado de la peor, ¿qué, hermanos? Forma. ¿Sí? Eso no justifica nada, ¿no? Eso no es amor. Porque el amor, ¿qué, hermanos? Corrige. ¿Sí? No puede permitir eso, hermanos. Entonces, muchas mujeres viven asustadas y se hacen dependientes de un esposo que les maltrata, que les engaña, que las humilla. Y así viven ellas.
¿no? Entonces, escucha esta verdad, hermanos. La verdad única es que tenemos que enseñar a un Cristo, pero no podemos enseñar a un Cristo, hermanos, que simplemente está metido en esta iglesia. El Cristo que esta iglesia tiene que mostrar es un Cristo que está presente ¿en dónde, hermanos? Allá afuera, en los lugares donde usted está. Hoy lo dijo de una forma muy sencilla nuestro hermano Josué en la mañana, ¿se acuerda? Si podemos sentir físicamente la presencia de Cristo. ¿Podemos sentir físicamente la presencia de Cristo? Sí. ¿A través de quién? De nosotros, que somos, ¿qué, hermanos? El cuerpo de Cristo. Y cuando usted abraza a una persona, cuando usted saluda a una persona, cuando usted extiende y da una bendición a alguien, un pan, algo, cuando usted habla a una persona, está actuando el cuerpo de quién, hermanos? De Cristo, que usted y yo lo somos. Usted tiene que abrazar y ayudar a mujeres, a señoritas que están pasando y están viviendo fornicación o que están pasando abuso sexual de sus padres, de muchas personas, y se sienten ellas acosadas. Entonces, Martín Lutero fue el que dijo que Cristo no murió al lado de dos candelabros de una iglesia, ni dentro de un templo. Jesús no fue crucificado en un templo. ¿Sabe dónde fue crucificado, hermanos? Jesús fue crucificado en el basurero de la ciudad. Ahí. ¿Dónde están los basureros? A las afueras, ¿no? Y allí estaba. Ahí fue crucificado. Él padeció allí. Y en ese lugar, en el tiradero de basura de esa ciudad, entre dos ladrones, donde hubo soldados que estaban echando suerte sobre qué, hermanos, sobre sus ropas y jugaban juegos de azar, donde muchos hombres y ladrones ¿qué, hermanos? Le insultaron, se burlaron de él. Entonces no podemos ni debemos presentar a un Cristo religioso, un Cristo que está orando aquí en la iglesia, hermanos. No. Él es un Cristo que se hizo presente ¿en dónde, hermanos? Afuera, en la calle, en los mercados. Es un Cristo que visitaba personas, un Cristo que interactuaba con la gente, con los pecadores, ¿o no, hermanos? Comía ¿con quién? Con pecadores, con prostitutas, ¿o no? Así estaba Cristo. Entonces no podemos presentar a un Cristo religioso, tenemos que presentar a un Cristo vivo, un Cristo que vino a cambiarme a mí y a cambiarle ¿a quién? A usted. Lo que usted hace, lo que usted piensa, la manera en que usted habla. Quiere cambiar Dios la manera en que usted vive. Entonces, usted debe recordar lo que la palabra nos dice allá en Juan 8, hermanos. Tenga ahí la escritura de Juan 8. Dice la escritura, hermanos, y conoceréis la verdad y seguirán siendo esclavos. ¿Sí dice eso? A ver, no dice la Biblia no dice y conoceréis la verdad y seguirán siendo esclavas del maltrato, del abuso, y conoceréis la verdad y seguirán siendo esclavas de tu mundo depresivo, porque muchas mujeres hoy, hermanos, no tienen a quién expresarles algo y entonces están buscando un psicólogo o alguien que pueda, ¿qué, hermanos? Escucharles, porque ellas están en una depresión constante, porque su vida está en una situación de humillación. Y entonces buscan con quién, ¿qué, hermanos? Hablar. Y estarán deprimidas. La Biblia nos dice, y conoceréis la verdad, y tú seguirás siendo esclava de tu depresión, esclavas de todos, mujeres, madres que son esclavas de quién, hermanos, de sus hijos, porque se la pasan haciendo lo que sus hijos hacen. Y si el hijo se hizo pipí, sí, hermano, bueno, un día, no, pero pues es un niño. No, pero tu hijo tiene 55 años y se hizo pipí porque estaba tan alcoholizado que se hizo pipí. Y la mamá sigue, ¿qué, hermanos? Cambiándole los pantalones a su hijo. ¿Cree que eso es broma, hermanos? No, así es la vida de muchas mujeres. Esclavos de sus hijos, esclavas de un trabajo, porque tienen que trabajar para sostener a quién, hermanos. No solamente a sus hijos, hermana, hoy a sus nietos.
Porque sus padres no tienen para sostener ¿a quién? A sus hijos. Porque fueron buenos o buenas para tener o embarazarse o embarazar a mujeres, pero no tienen dinero para sostener ¿a quién, hermanos? A sus nietos, a sus hijos, perdón. Y son los abuelos los que tienen que seguir trabajando. Ya han trabajado más de 40 años o 50 años y siguen, ¿qué, hermanos? Trabajando. Y el pobre señor o la pobre abuela está trabaje y trabaje. Porque su hijo de 45 años no tiene trabajo. Hermanos, la palabra no dice eso. Qué lamentable que las mujeres sigan siendo esclavas, hijos, esclavas de trabajo, esclavas de su casa. Porque en su casa están todos, ahí viven todos, y entonces ella tiene que, ¿qué, hermanos? Hacer todo lo de la casa. Porque los hijos están buenos para desayunar. ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a comer? Y todo el tiempo están pidiendo cosas. Y son unos, como dice la Biblia, los dame, ¿qué? Dame. No, nada más están buenos para chuparle la vida a quienes, a sus padres o a sus abuelos. ¿No? Entonces, no, ¿qué dice Juan 8:32? Entonces, lo conocen todos, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué, hermanos? Libres. Entonces, hermanos, es que muchas personas hoy no conocen toda la verdad. Conocen al Cristo verdadero, pero no conocen las verdades que Él predicó. A ver, hermanos, tenga aquí atención. No solamente es conocer al Cristo de la Biblia, sino es conocer lo que Él enseñó, ¿en qué, hermanos? En su vida, y que está en la Biblia, ¿sí? Él enseñó verdades de vida. No se trata, y aquí tenga atención, no estoy diciendo que usted, porque muchas personas conocen la verdad intelectualmente. ¿Qué se refiere intelectualmente? Que si yo le pregunto un versículo, él se lo va a ¿qué? A saber. Pero eso es conocer la Biblia intelectualmente. Cuando se memoriza, conoce textos bíblicos, pero solamente la verdad se queda ¿dónde, hermanos? Aquí. Y la verdad es la palabra de Dios, tiene que entrar aquí y luego tiene que ¿qué? Que bajar aquí para luego tiene que manifestarse. Porque usted y yo, siempre lo hemos dicho, lo he dicho, hermanos, tenemos que modelar la palabra de Dios. ¿De qué manera modela usted? Así como cuando usted se pone la camisa bonita, hermanos, y se la pasa a medir, esa que te gustó, ¿no? Y vas y te la ves al espejo y dices, no, esta sí me gustó. Pues de esa misma manera usted, hermanos, no hay vestimenta más hermosa que, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que modelarla. Y cuando un modelo pasa, hermanos, no pasa el modelo así y va caminando así, hermanos. No, el modelo va de la mejor manera y con una sonrisa o con una elegancia camina. Porque lo que está modelando es lo más que hermoso. Y usted y yo tenemos que saber modelar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que conocer la verdad que predicó nuestro Señor. No se trata de aprenderse versículos de memoria. No se trata de repetirla. Porque muchos de nosotros, hermanos, la conocemos, la aprendemos. Es más, hasta la compartimos con otros y la enseñamos a otros, hermanos. Y yo quiero poner un ejemplo aquí para terminar. Pensemos en una mujer, una joven mujer, madre, que se acerca a nosotros, nos platica una situación que está viviendo. Ella no conoce a Cristo como su Salvador, no asiste a una iglesia, pero ella nos platica que ella es golpeada por su marido. Y usted le dice, no tiene que aceptar eso. No tienes que dejarte humillar de esa manera. Pero hermano, me detengo aquí. Quizá usted es mujer, usted está viviendo lo que ella ¿qué? Está viviendo. ¿Y usted qué hace, hermano? Nada. Nada.
Entonces, ¿usted cómo va a decirle? Usted le comparte un texto de la palabra y usted le dice ese texto, pero si usted no ha aplicado ese texto, ¿a qué? A su vida. Esa falta de apropiación de la verdad nos hace pensar que nuestra fe, pues simplemente es una fe muerta. Porque seguimos viviendo con sistemas del pasado, de la vida sin Cristo, hermanos. Y por eso Romanos 12, si usted lo toma ahí, vamos a terminar con esto. Vaya a Romanos 12, por favor. Así que, hermanos, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué, hermanos? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la advertencia ahí está, verso 2, por favor, subráyela. No os conforméis a este siglo, sino que, a ver, subraya ahí, sino transformaos. Y lo voy a volver a preguntar hasta ahí, sino que, hermanos, transformaos. Hermanos, entonces, hermano, un creyente, hermano, un creyente debe de ser, ¿qué, hermanos? Transformado. Y yo le voy a decir algo, hermanos. Usted es responsable de esa transformación. Y no quiero entrar ahí, hermano, en que usted tenga alguna duda teológica, porque no voy a decir algo que sea contrario a la palabra, pero quiero también que cada quien cargue su responsabilidad. Si usted tiene una relación con Dios, o sea, usted ya lleva tiempo conociendo a Dios, leyendo su palabra, viniendo a la iglesia, hermanos, ya ha pasado varios años de tener una relación cercana con Dios, pero usted no ha cambiado su mal carácter, entonces, ¿Dios es un Dios que falla? No, hermanos. Usted simplemente está sin apropiarse de la palabra. Usted no ha permitido que Dios moldee y haga de su vida lo que Él tiene que hacer. Dios no ha fallado, usted está fallando. Usted no está aplicando la verdad de qué, hermanos, la verdad que libera, la verdad que cambia, la verdad que transforma. Usted no ha sido transformado y por eso entonces usted empieza a sufrir esas decepciones, porque pasa y pasa el tiempo y usted sigue, ¿qué, hermanos? Igual. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, ha provisto todo lo que necesitamos para transformación de nuestra vida. Y nos ha entregado a cada uno de nosotros la responsabilidad de hacer lo que, ¿qué? Lo que nos corresponde. ¿Sí? Somos responsables de esa transformación personal. Y lo decía hace tiempo, no sé, mi hermana Rosaura, mi hermana Gude, el crecimiento personal y espiritual, hermanos, depende de la iglesia, hermanos. No, ¿de quién depende? De usted. Usted es responsable de su crecimiento espiritual. Yo como pastor puedo ayudarle, claro, pero yo no soy el responsable de eso. Usted tiene que ser diligente en el estudio, en la oración, en la aplicación de la palabra, en controlar su, ¿qué, hermanos? Su forma de actuar, en caminar todos los días en donde debe de caminar y no, ¿qué, hermanos? No desviarse, porque ya se le dijo, no vayas, ¿por qué? Por allí, porque si vas por allí, sabes que te vas a ¿qué? A caer o tropezar. Y más vale más tarde que temprano, ¿qué pasa? Sucede algo. Y entonces, la frase que a nadie nos gusta, te lo dije. Te lo dije. Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios bendiga su palabra y nos ayude a ser transformados por el poder de Dios en Cristo. Dios le bendiga.